Raíces y cimientos. El patrimonio arqueológico e histórico en México es muy diverso y se encuentra en todo el territorio nacional. Como ese patrimonio es la herencia de nuestros antepasados, como nación, nos organizamos para evitar que sea afectado o se pierda por las múltiples obras e incluso por la acción de la naturaleza. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Raíces y Cimientos, Arqueología de Salvamento en México. Yo soy Luis Alberto López Guario y en esta ocasión contamos con la valiosa presencia, la distinguida presencia del arqueólogo y doctor Moisés Valadez Moreno, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Centro INA Nuevo León. El tema de hoy es la urbe transformada, salvamentos arqueológicos en Monterrey, Nuevo León. Bienvenido ante estos micrófonos, Moisés. En este caso, pues tenemos en nuestro proyecto diferente de otros lugares, pues es un proyecto de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico paleontológico y le llamamos arqueohistórico, porque todo vestigio, aunque diga la ley federal, antes de la hispánica, pues le vamos a llamar prehispánico, pero después de la hispánica, a diferencia de otras regiones, aquí las colonizaciones son tardías, hay lugares en que los indígenas siguieron como sociedades hasta el siglo XVIII, hasta 1760, tenemos vestigios fechados hasta esas fechas, y ya está la colonización tardía, ya está la presencia hispana, ya están los primeros mexicanos, ya está el nuevo reino de León, pero sigue habiendo indígenas, y además la otra parte que es la misma historia de estos grupos, ¿no? De estas sociedades. Entonces, pues en este programa de arqueología urbana del área metropolitana de Monterrey y como se le llama aquí al centro histórico, el barrio antiguo, pues entonces tenemos este centro histórico que se llama barrio antiguo, los municipios conurbados y atendemos las denuncias, los salvamentos, como les digo, rescates, y aún en rescates también tenemos que hacernos preguntas. Antes de sacar las cosas es, ¿qué le vamos a preguntar a los pedacitos de cerámica, a los pedacitos de piedra, a los grandes restos de viviendas? Siempre con una pregunta para ver qué nos vamos a contestar, y no es el afán de sacar cosas, recoger cosas, pues caeríamos en el diletantismo o, como muchos aficionados, en el saqueo. Entonces, pues, perdón. ¿Puedo interrumpir con un par de dudas para nuestro público que nos está siguiendo? Por un lado, ¿por qué hiciste un énfasis en la cuestión de llamarle proyecto de protección técnica y legal? En general, pues la palabra técnica quedaría más clara, pero ¿por qué tiene que hacerse subrayado la cuestión legal para el estudio del patrimonio arqueológico, paleontológico y arqueohistórico, en particular de Nuevo León, pero en general para todo el país, porque un programa como este existe en varios estados de nuestra querida república? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser lo legal acá? Porque como cualquier ciudadano tiene que tener su acta de nacimiento para poder recibir toda la potestad y los beneficios de ley, los vestigios arqueológicos también tienen que estar registrados, por lo menos con su propia cedulita de registro de su acta de nacimiento, y a partir de entonces ya tiene una protección legal, ¿no? Ya tenemos cómo proceder para poder defenderlo. Entonces, no solamente sería la protección técnica que hacemos arqueólogos al registrar, sino la legal al momento de pasar este papeleo, este formato a la dirección de registro, y entonces pasa a ser parte del catálogo nacional, y entonces podemos defenderlo. Porque estamos hablando entonces, para centrarlo a ese punto, si me permites, que es un asunto de la herencia, es una herencia nacional, y nosotros seríamos pues parte de este grupo de custodios para prever, para evitar que sea afectado por diversas razones, y dejárselo a la sociedad, que es a la que al final de cuentas tenemos que rendirle una cuenta y darle parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Así es, y además lo que sí es importante es que, a diferencia de otros países, creo que me parece, y por más que he buscado, me parece que casi es el único país en el mundo en que todo el patrimonio es de todos los mexicanos. O sea, es inalienable, imprescriptible, o sea, nunca caduca,
y nunca va a ser de nadie, sino es eterno mientras podamos conservarlo y todos somos dueños de él y por lo tanto todos somos responsables y copartícipes de la responsabilidad para su preservación. Muchas gracias. Esa era la primera pregunta. La siguiente pregunta, que tiene que ver con esta gráfica que nos estás presentando. Dice, Centro Histórico Monterrey, lo que es el área urbana de Monterrey, pero también los municipios conurbados. ¿Por qué tienes que meter a los municipios si estaríamos hablando que es una arqueología de área urbana? ¿Por qué? Porque simplemente porque además de que ya son parte del área metropolitana, tienen su momento de fundación, tienen su parte de pequeña historia, tienen su momento en el cual se decidió, por ejemplo, aquí a diferencia de otras partes del norte de México, al no poder integrar a los indígenas se trajo a tlaxcaltecas. Entonces, por ejemplo, el municipio de Guadalupe, que es un municipio conurbado hacia el oriente de la ciudad, se llamaba Tlaxcala, en alguna parte, en Bustamante, que es un poco más al norte, en Saltillo mismo, en Guadalupe, había pueblo tlaxcalteca y de hecho se le dice Tlaxcala a algunas partes. Entonces, estas pequeñas partes de historia, si no las recontamos a través también de la arqueología, nadie las va a saber. O sea, solamente que te especialices mucho y veas mucho los documentos, pero aún que diga el documento que decía tlaxcaltecas, tenemos que buscar a sus pueblos y ver qué resto tenían. Entonces, parte de estos municipios tienen su momento de fundación y queremos también incluirlo como parte de la arqueología urbana. Muchas gracias, Moisés. Bueno, entonces, en este programa, nada más por darles algunos ejemplos, lo que hacemos, por ejemplo, en este proyecto, y como dices, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, pues lo que hace el trabajo de gabinete es pues, primero registrar los sitios, hacerle su formato y mandarlo a la dirección de registro, registrar las colecciones que hay de terceros, porque también es un mito común de que el INA expropia terrenos, el INA expropia colecciones. Totalmente falso. El INA, como les decía, es el abanderado por ley para que transmitir las ordenanzas de la ley federal, pero no que confisca colecciones, no confisca terrenos. Simplemente, como todo el patrimonio de todos los mexicanos, la Dirección de Registro lo que hace nada más es darte una concesión de las piezas que tú pudiera haber tenido a un tío que le gustaba salir al campo, el abuelo lo recibió, el papá o el tío político. De alguna manera, casi todo el país tiene algo en su casa. Ese algo tenemos que registrarlo porque tenemos para poder preservarlo y para poder garantizar su conservación. Entonces, invitamos a todo el público, invitamos a todas las gentes a que registren sus colecciones, nunca se quitan, se les da una concesión, muere la persona, se recupera la concesión y luego se le otorga a herederos o a quien sea, no se transmiten tampoco porque no son propiedades, no son herencias. Igual en los terrenos, nosotros siempre les decimos que es como si fuera la sombra de una nube. Usted siempre va a ser dueño de lo que está de su terreno, pero lo que es prehispánico, prehistórico y virreinal, que tiene de importancia arqueológica, ahí va a quedar y es de todos y nadie va a enajenar su terreno. Entonces, perdón. Perdón, Moisés, lo que pasa es que es un tema colateral que acabas de tocar, pero dado que es como dijiste, en gran parte del territorio nacional hay mucha gente que tiene algún bien arqueológico o histórico en su poder, voy a hacer dos preguntas muy puntuales. Es colateral a la plática que se te invitó. ¿Ves? No me van a detener si yo tengo piezas arqueológicas en mi poder y les llamo para que me vengan a registrarlas. No me van a detener. No va a haber una persecución policíaca. No voy a ir a la cárcel por esto. No, de ninguna manera, porque como decimos, el patrimonio es de todos. A final de cuentas, solamente está cambiando de posición. Preferimos que esté en sus lugares y que nos avise la gente para hacer el registro correspondiente y poder ampliar la investigación. Si no es el caso, si ya los tienen en su casa, nadie los va a detener. Nadie los va a molestar. Al contrario, se los vamos a agradecer. ¿Y lo otro cuánto me cuesta? Ningún peso. O sea, es un servicio gratuito. Además de esta labor, pues tratamos de hacer la difusión a través de ponencias y conferencias, inscribimos no solamente la zona arqueológica o el área que nosotros dimos, sino también los bienes. Hay un sistema único de registro de piezas, así como hay un sistema de registro de los bienes inmuebles, también hay de los muebles, o sea, los pedacitos de cerámica, de las piedras, de las vasijas, de todo esto que tiene, que de las figurillas, como le dicen los monos, todo se registra y se pasa también a un catálogo nacional.
Y todo esto también lo tenemos en un SIG o un HIT, como se le dice, al Sistema de Información Geográfico de la entidad. Entonces, para continuar un poco más rápido, porque pues siempre nos va a ganar el tiempo, pues en estos son los municipios conurbados y como solamente algunos ejemplos, pues solamente quiero tratar, por ejemplo, los municipios conurbados hacemos la revisión y recuperación de materiales en OXXOs, en donde se va a hacer la cabecera municipal de Cadereyta, cuando tiene, por ejemplo, el municipio que está hacia el oriente, que se va a tener modificaciones, que se va a hacer un IMSS, que se va a hacer una gasolinera, en el Centro Histórico de García. Cualquier modificación, pues la atendemos, y no solamente, como les digo, en el área urbana, sino tratamos de que todo el Estado, pero con énfasis a esta parte como el programa de arqueología urbana. Y en el área metropolitana o la parte medular de Monterrey, pues hemos hecho 3 grandes salvamentos, el Paseo Santa Lucía, que ahora conecta lo que es el centro de la ciudad con la fundidora famosa que inició a principios del siglo XX. El Museo Metropolitano tuvo modificaciones donde eran las casas reales. La capital, que es un lugar donde fue la batalla de Monterrey, que a diferencia de la Ciudad de México, que es bueno, coincidente y irónico que la calle se llama Héroes del 47, pero aquí todo el fallecimiento, todos los caídos fueron un año antes, entonces aquí sería Héroes del 46, pero pues como tenemos lo de los niños héroes, y fue este desarrollo. Y las supervisiones, pues en la Avenida del Metro, en las galerías, bueno, en una serie de desarrollos comerciales, el Implan y en fin. Para darles un ejemplo nada más, por ejemplo, de estos trabajos que hemos hecho, en estos son los nombres de la Torre House, la Torre Lucia, el barrio Vergel, y Nertahué, son grandes desarrollos inmobiliarios, grandes consorcios que están desarrollando, porque antes Nuevo León y Monterrey siempre tenían un desarrollo horizontal, nadie quería vivir en departamentos, pero pues ya quedan muy lejos, entonces empezó ahora el desarrollos verticales. Entonces, solo por darles unos ejemplos, en esta Torre Lucia, donde cerca de donde les digo que fue la batalla, una de las bastiones importantes de la batalla de Monterrey, iba a ser este desarrollo, y encontramos un pequeñito desagüe o ramal de desagüe, pero muy bonito y que nadie había dado cuenta de ello, y estos eran los desagües antiguos desde el siglo XVII, lo que decíamos de los rescates que se hizo de Telmex. Ahí de hecho en el de Telmex se encontraron unos uniformes y monedas americanas y nos dimos cuenta que eran soldados americanos que habían muerto en el 1846 también en la batalla. Y en cuanto a supervisiones, pues como les digo, todos estos desarrollos inmobiliarios. Entonces, aquí, como les digo, el del Implan, que es una institución del gobierno de Nuevo León, encargada de muchas obras públicas que se hacen en diferentes partes de la ciudad, y además los desarrollos inmobiliarios como Lucia, Barrio Vergel, Nertahué, incluso está en Héroes del 47, Torre House, en fin. Y para darles algunos ejemplos, pues, como les decía, esta Torre Lucia está muy cerca del área donde fue esta batalla, uno de los bastiones de la batalla de Monterrey, en 1846. Se llaman Batalla de Monterrey a ese momento, un año antes de que lleguen a la Ciudad de México, que va avanzando el ejército norteamericano. Y bueno, aquí encontramos uno de los ramalitos que llevaban el desagüe de todas estas aguas de los ojos de Santa Lucía. Había grandes ojos de agua en el centro de la ciudad, por eso se hizo la ciudad de Monterrey, por eso se fundó en este punto, porque había grandes ojos de agua que de hecho en el presente se está buscando, como ha habido un poco de sequía, se sigue saliendo agua para la ciudad, ¿no? Entonces, este pedacito de historia se iba a perder para siempre, y entonces pues pedimos, y pues no obligamos, pero sí le pedimos, y fue amablemente aceptada nuestra solicitud de que el desarrollo se moviera y se quedó conservado con el ¿cómo se llama? El textil ¿Textil? El geotextil quedó con arenas muy delicadas y quedó ya bien registrado y cuidado. En esto del Implan, como les digo, que son grandes obras que se tienen que ir haciendo para meter fibra óptica, de hidráulicas, en fin. Esta es una capillita que se llama Dulces Nombres, que está también en el barrio antiguo, y junto de ella iba a pasar estos cables y encontramos pues, varios restos muy deteriorados, pero pues pudimos recuperar también estas partecitas de la historia, conchas que se utilizaban para toda la industria
del botón en el siglo XIX y XVIII, pedazos de todo lo que hay muchos cabritos, porque se come desde siempre el cabrito en esta zona, y los restos óseos, y en este que es muy importante, muy bonito este hallazgo que tuvimos, que en esta parte entre el 15 de mayo y Guerrero empezaron a salir los durmientes, una serie de maderos. Entonces pedimos que se abriera más la calle y no querían porque pues les iban a implicar más costo, pero esto nos permitió encontrar lo que eran los antiguos redes ferroviarias desde el siglo XIX del ferrocarril de mulas de Monterrey. Entonces nadie imaginaba que todavía podíamos haber, que se pudo haber conservado esto, pero como les digo, estos pedacitos de historia nadie las podía poder sacar si simplemente se hace la solicitud a través de ventanilla única, que es como el procedimiento. Cualquier tercero, cualquier persona que necesita modificar su casa va a Centro INAH y pide la solicitud. Pero si nos fuéramos a lo que es la parte de monumentos históricos, pues arriba puede no haber nada, porque aquí vemos una calle. Pero con este programa de arqueología urbana podemos rescatar estos pedacitos de historia. Sacamos incluso algunos de los durmientes que para poder hacer una exposición, ya lo tenemos, nos llevamos al Centro INAH, y aquí vemos una imagen de cómo eran estos trenes de mulitas que nunca hubiéramos podido recuperar si no tuviéramos este programa. Otro de la Torre House, pues también pareciera simplemente estaban ampliando un estacionamiento, pero gracias a nuestra presencia en esta zona pudimos encontrar restos de la cerámica de diferentes épocas, incluso hasta 2 pistolas, un joyero de concha. Es un revólver, ¿no? Un revólver, sí. Y en estos, como les digo, en estos salvamentos, como en este, cuando se empezó conectar la Macaco Plaza con el Parque Fundidora, se hizo el Paseo Santa Lucía, que le llaman ahora, que es un paseo muy bonito, que la gente es gratuito y la gente lo tiene como uno de los principales atractivos, pero pudimos encontrar cerámicas francesas, cerámicas inglesas, todos estos moldes de piloncillo que nos hablan de. Pocos pueden creer que en esta zona, incluso en el oriente de la ciudad, donde tenemos nuestra zona arqueológica abierta al público, que ustedes ven es un semidesierto, vivían de la melaza y del piloncillo, vivían de la caña de azúcar. Poco puede pensar que se vivía de la caña de azúcar en esta zona. Sí, es muy seco. Exactamente, pero había tantos ojos de agua y tan prolíferos que podía darse el cultivo de la caña de azúcar. Y como les digo, el Paseo Santa Lucía ahora funciona, pero gracias a este salvamento pudimos saber mucho, digamos, no un poco, de lo que era la población nuevo-leonesa del siglo XIX, finales del XVIII, todo el XIX y principios del XX, que tenían de verdaderos excedentes a través de la peletería, a través de la tenería, como es el barrio de las tenerías, y podían generar riquezas hasta para poder acceder a cerámicas francesas, inglesas, vidrios de muchas partes, incluso hasta cosas exóticas que encontramos en esta zona, que podemos nadie pensar que en una sociedad tan hermética podían encontrarse juguetes para adultos de vidrio. Oh, mira, esos no los pusiste en pantalla, ¿verdad? No. Okay. Ya será una próxima ocasión. Pero digo, esa es nuestra labor, tratar no solamente de sacar cosas o molestar a inmobiliarios o molestar a terceros, sino recuperar, demostrarles que estamos presentes en el área, que cada cosa que saquemos va a tener una historia que nos va a decir cómo funcionó la sociedad, y eso nunca se va a ver en un periódico, nunca se va a ver en la historia oficial, porque la historia oficial pues es la del gobierno, la de la economía, pero difícilmente vamos a ver que sufría la población, que si tenía momentos de gozo, que si tenía excedentes, que si tenía todas estas cosas. Y esa es la idea tanto en el centro de la ciudad de Monterrey como en los municipios en general. Oye, Moisés, de todo esto que nos estás comentando, que para la mayor parte de nosotros resulta novedoso porque no se tiene el acceso que quisiéramos a esta información, que es uno de los objetivos de esta serie, que nuestro público conozca no nada más cómo se hace el trabajo arqueológico, en este caso de salvamento, sino qué es lo que se ha encontrado en
estos rincones de nuestra patria, que no todo es grandes monumentos, el área mesoamericana que se conoce, que es de la mitad del país hacia el sur, sino estas grandes extensiones también del norte, que tienen una gran presencia humana, una gran tradición. Sobre esto me gustaría subrayar algunos conceptos, agradeciendo tu participación, para ver si estamos de acuerdo en ello. Por un lado, es la arqueología que se realiza en México es tan diversa y tan extensa que se puede realizar afuera de las casas que estamos viviendo. Siguiente cosa es, la arqueología recurre a esto, tratar de integrar estos pequeños fragmentos, como dijiste, está impresionante que hayan encontrado los durmientes de los tranvías de mulitas para conocer, para saber cómo funcionaban, y eso da pie para un montón de cosas, para juntar la arqueología con la historia y pues que se vuelva vivo con nuestra sociedad actual. Por otro lado, este tipo de labores que ustedes están haciendo con esta hermosa imagen del Paseo de Santa Lucía que nos mostraste, pues que se entienda por parte de todos que la arqueología, en particular de salvamento, colabora, participa en los desarrollos urbanos, desarrollos turísticos, desarrollos de todo tipo, que en gran medida pues son impulsados por la sociedad en su beneficio. Por lo general, algunos tengo mis asegúnes con ellos, pero esa es mi posición, pero en general es para beneficio social. Por otro lado, la arqueología que están ustedes realizando, así se ve de fragmentos, y que digas es que es una inspección, una supervisión, y es un peritaje, y lo que sea, al final de cuentas estás hablando que es un panorama que sale de preguntas, pero es de preguntas global. Es tratar de entender una región completa, no nada más es qué pasó en la calle Cos, que es la que nos mostraste, o qué pasó en el paseo tal, o en el predio de tal edificio, sino es tratar de integrarlo en todo. Esas son digamos, lo que me queda de tu explicación. Sobre esto quisieras comentar algo. Sí, claro que sí, como dices, es muy importante que en nuestra sociedad, las personas, tanto los colegas, los arqueólogos, como el público en general, entienda que el salvamento es una herramienta de la arqueología, pero también es una palanca para poder de conocimiento. El salvamento y, por supuesto, la investigación formal nos va, como yo siempre les digo, si no hubiera arqueólogos, los museos estarían vacíos. Entonces, los mismos paseos Santa Lucía, los mismos parques fundidores, todo, con la información arqueológica se enriquece. O sea, tenemos más que decir de ello, tenemos más que decir de la calle, como dices. Quizá ahora sabemos estos pedacitos de historia, que si es el ramalito, bueno, pero ¿por qué? Porque había ojos de gran cantidad de agua, ojos de Santa Lucía que llevaban el agua hacia el río Santa Catarina y luego al río San Juan y al río Bravo. Que ¿por qué estas redes de trenes? Bueno, porque una persona se asoció con una empresa canadiense primero y trajeron estos carritos con mulas y luego trajeron eléctricos, pero eso lo vemos porque aparecieron estos pedacitos de historia, ¿no? Entonces, siempre queremos pensar como que la arqueología nos va a estorbar, nos va a detener o nos van a causar muchos problemas, pero al revés, cada consorcio, cada desarrollo se viste más preservando su patrimonio y más que ellos digan, nosotros cooperamos, hicimos nuestro desarrollo, pero además ayudamos a recuperar todo lo que era posible en este pedacito de terreno y como dices, contestar las preguntas, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes vivieron? ¿Cuándo vivieron? ¿Qué pudo haber sucedido en tales épocas y cuáles no? Entonces, pues creemos que es muy importante este tipo de trabajos y que nuestros compañeros de otros centros CINA los deben también hacer. Moisés, estamos hacia el final del programa. Son mucha información, poco tiempo, para que nuestra sociedad, nuestros radioescuchas, nuestros seguidores en Spotify y en YouTube tengan acceso a estos datos. A mí me gustaría subrayar algo que mencionaste hace rato, que me parece muy relevante. Al final de cuentas también estamos hablando de la diversidad de la arqueología, de cómo trabajarla, y también que nuestra sociedad sepa que el trabajo que estamos haciendo sí es recuperación de bienes materiales, mucha información que está asociada a ellos,
pero al final de cuentas, pues no son las piezas, como lo ha estado mencionando, sino es ese bagaje histórico que está centrado en una pieza, que nos da toda la información de quién la hizo, cuándo la hizo, por qué la hizo, como nos acabas de mencionar en cuanto a la información de los trencitos. Sobre este tema también me gustaría, dijiste, nos permitiría también a los especialistas un comentario que nos puedes hacer. ¿Qué nos recomendarías hacer para que tengamos oportunidad de relacionarnos, de colaborar pues con las constructoras y con los grupos de gobierno que realizan obras en lugares tan señalados como las ciudades? Pues yo lo que siempre recomiendo es que tenemos nuestro programa de protección técnica y legal, son en todo, como tú mismo lo mencionaste, en todos los estados. Cualquier persona tiene que saber que nosotros no confiscamos, como dijimos, colecciones, pero sí es un delito venderlas. Sí es un delito tratar de sacarlas del país. Y no es una ley del INAH, como dice, es que es el INO, porque nos dice no a todo, no. Es una ley, es una ley federal que senadores y diputados llevaron al Congreso de la Unión y la aprobaron en cada una de las cámaras y se promulgó en 1972 por un presidente. Es una ley federal que debemos cumplir y que no puede trascender por encima, por abajo de leyes estatales. Entonces, la tenemos que cuidar, no es nuestro y por lo tanto no lo podemos vender. Pero sí, yo creo que nuestros compañeros, por ejemplo, yo he logrado mantener un equipo no son muchos, pero tengo 5 personas que gracias a estos trabajos son familias que tienen cómo vivir y hacen arqueología. Y les digo a los compañeros que nosotros, gracias a que tenemos un puesto permanente en el instituto, hay que ayudar a los otros y tenemos que cooperar y tratar de impulsarlo. Si cada uno tuviera un programa de arqueología urbana, teníamos mínimamente 200 personas trabajando de manera continua, porque los desarrollos no se van a parar y nosotros cada uno de ellos tienen que acercarse o buscar que nuestros delegados siempre estén en contacto con obras públicas de los municipios, de los estados, para que todos estos desarrollos pidan su permiso y nosotros checar esos terrenos. Y realmente es muy poco lo que van a invertir y mucho lo que vamos a ganar. En diferentes foros lo he dicho y lo vuelvo a decir, de los principales capitales, y eso lo digo para toda la ciudadanía, lo digo sin soberbia, de los grandes capitales que tiene nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia en sus ya más de 80 años, son su fortaleza en cuanto a sus leyes, sus reglamentos, todo ese conjunto de normas que nos nutren, nos permiten actuar, y por otro lado, la gran experiencia de los investigadores, de los trabajadores, de los administrativos, de los técnicos, de los manuales, de los custodios de nuestras zonas arqueológicas, de todas las áreas de producción, de venta, de difusión de nuestro patrimonio. En ese sentido es que el INAH pide a la ciudadanía su apoyo para que las labores que son en beneficio de todos, como dijo Moisés, en gran parte, bueno, sí, no se les cobra, es en beneficio para todos, tendrá un resultado, para que tengamos este patrimonio que es de todos, que no lo podemos andar trasladando porque sí es un delito, sí lo podemos custodiar, sí podemos tener un apoyo del instituto, pero para eso tenemos que ser abiertos, públicos, saber qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir con estas actividades tan señaladas que tienen muchos factores limitantes como son los espacios. Quisiéramos, hace rato Moisés nos dice que queríamos ampliarnos más para poder conocer más el área del tránsito de los trenes, tranvías de mulitas. Sí, para los consorcios, dice sí, pero me va a costar o se va a retrasar la obra. Los factores de tiempo y espacio son muy importantes, sobre todo en zonas como las que hoy nuestro invitado, el doctor Moisés Valadez Moreno, nos ha platicado. Para eso necesitamos gente con esta capacidad,
de organización, con esa capacidad de trabajo, con esa capacidad de pensamiento, de integrar la información y el apoyo de la ciudadanía que nos vea como parte de ellos y no como un grupo de alquimistas que somos los especialistas y que no tenemos trato con la sociedad, no. Somos gente de diario como toda la sociedad. Moisés, algunas palabras de despedida. Pues nada más invitar a todas las personas, a todos nuestros coterráneos y a la gente que siempre vea al instituto como algo negativo o algo que les va a obstaculizar, que se acerquen y van a ver que siempre no es el y no, es el y sí, porque siempre vamos a buscar la manera del beneficio de todos y siempre va a haber siempre vamos a sacar un resultado positivo para el municipio, para el consorcio, y para la investigación y nuestra cultura. Muchísimas gracias, Moisés. La verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros. Como siempre sí es el tiempo que nos está consumiendo, pero en estos minutos que estuviste con nosotros hemos aprendido cómo se hace algunas cosas que sirvan como ejemplo para otras latitudes y conocer, aunque sea en breve, alguna de la información que has estado teniendo. No todo son pirámides, son muy importantes las pirámides, pero también la información de la vida cotidiana de la gente, incluso con estas armas que encontraste, esos fragmentos de concha cerámica, tomar información de las paredes, de las obras, nos sirve para poder hablar sobre nuestra historia, lo cual enriquece nuestro conocimiento y nuestro pasado. Muchísimas gracias, Moisés. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, finalizo esta misión que fue posible por la generosa participación del doctor Moisés Valadez Moreno, nuestro invitado de lujo del día de hoy, investigador del Centro INA Nuevo León, conocedor del norte del país, pero conocedor de la arqueología. El INA tuvo el privilegio de que fuera director de planeación del área de la coordinación de arqueología, así es que también esto le da esta fortaleza a sus palabras. Muchísimas gracias, Moisés. Gracias a ustedes. Gracias a nuestras escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. www.radio.ina.gov.mx. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes. Realización y grabación, Evanibaldo Morales Celis. La edición de Rubén Martínez y el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Coordinación y conducción de la serie, su amigo servidor Luis Alberto López Guario. Les damos las más sentidas gracias. Por favor, cuídense mucho. Tenemos que cuidarnos por el bien de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos y de la nación y del mundo. Saludos y hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Raíces y cimientos.